Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a tratar sobre un proceso de suma importancia en el país, como es el diálogo social entablado entre la Cámara Peruana de la Construcción Civil y la Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil, que han firmado por 21 vez consecutiva un convenio colectivo por rama de actividad que organiza las relaciones de trabajo entre el sector de la construcción civil, el sector empresarial de la construcción civil y la Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que es un esfuerzo valioso de diálogo social que merece ser destacado y visibilizado para que sirva de referente para otras actividades económicas. Para conversar sobre este proceso nos acompaña el señor Guido Valdivia, que es miembro de la Cámara Peruana de Construcción Civil. Él forma parte del Consejo Directivo. Y también está con nosotros el señor Samuel Machaguay, que es secretario técnico de la Asociación para el Trabajo. Ambos son personas que han estado muy involucradas en este proceso de diálogo y que creemos valioso invitarlos a comentar sobre las potencialidades, oportunidades y ventajas que da el diálogo multiactor o el diálogo social entre dos sectores que son importantes para la economía del país. Bienvenidos a ambos a Mesa Política. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Me gustaría conversar con usted, digamos, esta conversación. ¿Cómo valoran desde Capeco la firma de un nuevo convenio colectivo por rama de actividad en un sector que ha crecido en los últimos años, pero que también se ha visto expuesto a una serie de problemas graves como es la violencia contra las empresas y contra los trabajadores? ¿Qué expresa este diálogo social en un contexto complicado para el sector? Bueno, en principio lo que muestra es que el diálogo es un instrumento eficiente para llegar a acuerdos cuando existen intereses legítimos pero divergentes, y que cuando se instala dentro de las organizaciones, sean estas políticas, gremiales, sociales, el diálogo como herramienta clave, entonces es mucho menos difícil lograr acuerdos duraderos, ¿no? Llegar a 21 años consecutivos de acuerdo sin necesidad de huelga y sin participación de la autoridad del trabajo en su rol dirimente, es sin duda una prueba tangible de que el diálogo es útil. En este escenario han ganado los trabajadores y han ganado los empresarios. Los trabajadores en este tiempo, pues más de 60% de capacidad adquisitiva por encima de la inflación, y en el caso de los empresarios, una condición de paz social bajo la cual los emprendimientos empresariales encuentran una mejor posibilidad de concretarse y de ser rentables. Y como correlato de esto, si nosotros somos eficientes, más eficientes que si no dialogáramos, los ciudadanos que reciben el producto de nuestro trabajo y de nuestra inversión también se ven beneficiados. Entendemos que cumplimos un rol dentro de la sociedad y que el diálogo ayuda a cumplir ese rol de una manera mucho más consecuente. Muchas gracias, señor Valdivia. Señor Machaguay, usted seguramente tiene una valoración positiva sobre el proceso de diálogo social. ¿Qué hace posible que una federación tan grande como Construcción Civil haya logrado este nivel de interacción pacífica con su contraparte empleadora y se haya logrado firmar por 21 años consecutivos un acuerdo
como el que se ha señalado y que es difícil encontrar en otros sectores del país. Sí, suscribo totalmente las opiniones de Guido en el sentido de la importancia del diálogo. Si uno observa y acompaña este proceso, uno identifica tres factores que han sido sumamente importantes para poder arribar a esta situación, una situación altamente positiva. En primer lugar, creo que la disposición de los líderes de las instituciones para poder aperturarse hacia nuevas formas de enfrentar los conflictos. Porque el conflicto es parte natural de la vida y como tal el conflicto es parte de la vida laboral. Pero creo que hay que reconocer allí la capacidad de entendimiento de los contextos y del riesgo que significa para los líderes apostar en ese camino, que en el caso del Perú es un camino efectivamente poco transitado. No somos un país con una cultura de diálogo. Entonces, el primer factor, creo yo, es la capacidad de los líderes. Y en ese sentido, la federación ha llevado a lo largo de su trayectoria una capacidad de constancia de ese liderazgo, de esa apuesta por encontrar soluciones a los conflictos para gestionarlos, no para desaparecerlos. Y creo que eso es importante remarcar. Tanto Capeco como la federación tienen sus intereses, los intereses que representan a su vez a los intereses de sus afiliados. Y sin embargo han sabido encontrar el camino, como ha dicho también Guido, para un ganar-ganar. Ganan los empleadores, ganan los trabajadores. Ese es el primer factor, creo yo, la capacidad de poder enfrentar en conjunto, desde un liderazgo, estas propuestas de un camino diferente, inédito en el caso del Perú, para muchas cosas. Segundo lugar, creo que eso ha logrado generar confianza. Creo que es el segundo elemento. La interacción de una visión común entre otros líderes para apostar a un camino diferente, largo, complicado. El diálogo no es sencillo, ¿no? Pero que es un camino seguro, creo que es el segundo elemento. La interacción social, la posibilidad de encontrar que más allá de las posiciones ideológicas o políticas del tema laboral, ¿no? Era posible poder ganar confianza. Expresa lo que vas a hacer, pon sobre la mesa lo que vas a hacer, lo que quieres, y cumple con eso que has dicho y que vas a hacer. Creo que ese es el segundo elemento de la confianza. Sin confianza, los líderes siguen siendo líderes cada uno de su sector, pero creo que la generación de confianza entre los líderes, la manera como yo soy un observador directo de el respeto, de la franqueza, para marcar también las diferencias entre los líderes de ambos sectores, creo que es una cosa bastante importante. Y lo tercero, creo que es la institucionalización. Esta iniciativa de los líderes, esta confianza que los líderes han desarrollado entre sí, sobre la base de plantear también sus discrepancias, creo que al final trasciende y se va a las instituciones. Creo que los 21 años son la institucionalización. Creo que ya esto va creando una escuela. Creo que va haciendo que los líderes que van dejando, y en el caso de la federación, lamentablemente, pues hemos tenido la desaparición física de los líderes que han sido importantes en este proceso. Creo que implica que ya trasciende, ya deja de ser un tema de los líderes solamente, pasa a ser un tema institucional. Creo que eso ya consolida el proceso y estoy seguro que a pesar de las dificultades que se enfrenten en el futuro para negociar los conflictos, seguramente esto va a permanecer. Y en ese sentido, creo que es un elemento importante, un aporte importante para también, y ahí termino, para el tema de la trascendencia. Creo que Capeco y la Federación, al encontrar este camino para abordar, gestionar los conflictos y poner el acento en aquello en lo cual están de acuerdo y que es positivo para todos, están mostrando también al país y a otros sectores un camino que vale la pena recorrer. Creo que el diálogo con resultados, eso también es importante, ¿no es cierto?, permite mostrar que hay la posibilidad de que ese diálogo sectorial, en este caso, trascienda no solamente a otros sectores sociolaborales,
sino que trascienda hacia otros temas como el tema de la inseguridad ciudadana, la criminalidad que además ya en el sector de construcción aparece de los principios de este siglo. Creo que es importante también entender que ahí hay una semilla, hay un germen, pero eso ya supongo que será importante también hacia el futuro. Gracias. Gracias, señor Mashaguay. Usted ha señalado un elemento clave que además es un gran déficit en una sociedad fragmentada y fracturada como la nuestra, como es la construcción de confianza. Señor Valdivia, ¿usted qué elementos identifica en esta relación entre Capeco y la Federación que ha permitido generar un nivel de confianza que ha posibilitado la firma de un convenio colectivo durante más de 20 años, que además es un proceso que no se da en otros sectores económicos del país? Recordarán nuestros seguidores que hasta la década de los 80 eran más de 10 las actividades económicas que negociaban por rama de actividad. Estaban la Federación Bancaria, la Federación Minera, la Federación Eléctrica, los panaderos, textiles, y eso se perdió. Pero el sector de construcción logró recuperar ese nivel de negociación y, como señala muy bien Samuel, se ha logrado construir una relación de confianza. ¿Qué elementos refuerzan esta relación y qué otros elementos, más allá de la negociación colectiva, usted rescataría del diálogo entre el Capeco y la Federación Nacional de Trabajadores en Construcción Civil? Bueno, mire, lo primero que se necesita para que un diálogo sea fructífero es reconocer la legitimidad de nuestro interlocutor, la condición de parte y que representa intereses legítimos. Eso es lo primero. Y hemos aprendido eso, sobre todo ahora pues que hay pseudo sindicatos que son en realidad bandas delincuenciales. Esto adquiere un valor muy importante. Un segundo aspecto relevante es no descartar del diálogo ninguna iniciativa. Todas las propuestas son analizadas, son discutidas con profundidad, con información, tratando de llegar a acuerdos. Y lo tercero, y esto ya compete a cada entidad, es saber diferenciar entre lo que es realmente trascendente de lo accesorio. Es decir, ¿qué puede sacrificar una parte para llegar a un acuerdo? Y la percepción tiene que ser que ambas partes están sacrificando algo. ¿A dónde puede llevarnos este diálogo? Puedo decir a dónde nos ha llevado ya. Por ejemplo, en la negociación del año pasado se dio una condición muy particular. Se aprobó un gravamen, un autogravamen de las empresas del sector construcción para destinarlo a la capacitación y actualización técnica de los trabajadores de construcción. Esto se suma a otros esfuerzos de capacitación en donde tenemos también una posición común, como es en Sensico, donde tenemos un directorio con representantes de Capeco y de la Federación, y también en el CONAFOBICER. Un segundo esfuerzo ha sido la creación, fíjense el nivel de confianza, la creación en condición de socios de una empresa prestadora de servicios de salud. Es decir, la Federación, Capeco y el CONAFOBICER hemos formado una empresa para atender prioritariamente las necesidades de salud de una población como la del sector construcción, que tiene dificultades para acceder a servicios por esta condición de trabajo estacional y de razones sociales pues distintas que van cambiando conforme las obras van terminando. Y ahora estamos empeñados en impulsar junto con el gobierno algunas modalidades de financiamiento y de subsidios que permita incorporar
a la vivienda a trabajadores que tienen ingresos estacionales, la construcción, la agricultura, la pesca, por ejemplo. Y todo esto lo hacemos de manera consensuada. Cuando uno acepta ser socio de alguien es porque el nivel de confianza en la buena fe, ¿no? y en la comunidad de intereses con esa persona o con esa organización es altísimo, ¿no? Nadie se asocia con alguien con quien desconfía o del que desconfía. Y el segundo escenario en donde nos hemos movido es en el de la propuesta política. Desde el año 2016, CAPECO y la Federación trabajan un plan de gobierno para el tema de la vivienda, la infraestructura y la construcción en general, y se la propone de manera conjunta a los candidatos a la presidencia de la República. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un desafío porque hay, creo, más candidatos que nunca, ¿no? Pero igual es un esfuerzo que nosotros hacemos. Y ahora, últimamente, hemos tomado la decisión de impulsar esquemas de diálogo similares a los que nosotros desarrollamos con otras organizaciones sindicales y gremiales. Aquí Samuel tiene mucho conocimiento porque él está detrás directamente de este concierto de voluntades. Tenemos a 7 gremios empresariales, entre los cuales está CONFIEB, la Cámara de Comercio, ADEX, AGAP, la Sociedad de Industrias, etcétera, y la CGTP y 3 federaciones sectoriales que estamos viendo el problema de la inseguridad ciudadana. Hemos tenido un pronunciamiento conjunto pidiendo que no se apruebe esta ley que ahora ya ha devenido en perniciosa en la realidad, nosotros lo suponíamos, esta que rebaja, ¿no? Que pone condiciones laxas para que las bandas delincuenciales puedan ser encausadas. Ya estamos viendo, a días de haber entrado en promulgada en vigencia esta ley, lo pernicioso que era dar esta mano blanda, ¿no? Frente a organizaciones criminales. Y estamos trabajando en este comité por la seguridad ciudadana y la paz, así lo hemos definido, una agenda de mayor calado. Es decir, este concierto de voluntades, esta apuesta por el diálogo, ya ha escalado, con dificultad naturalmente, a otros ámbitos empresariales y sindicales, ¿no? Y es la mejor prueba de que esta propuesta o este modelo de trabajo y de acuerdo no es solo privativa del sector construcción, puede aplicarse a otras condiciones y ojalá podamos incluir en este diálogo la tercera pata, que sería la del Estado y la de los partidos políticos. Hay que soñar con los pies en la tierra, pero estamos en ese empeño y ojalá nos acompañe un poco la suerte también para que con el esfuerzo que estamos haciendo llegar a condiciones mucho mejores, ya no solamente para nuestro sector, sino también para nuestro país. Muy interesante, señor Valdivia, lo que nos viene comentando de cómo un proceso que tiene como un primer desafío construir confianza entre dos sectores que, digamos, históricamente han compartido, digamos, escenarios de conflicto, ahora están dialogando, no solo para mejorar las condiciones de trabajo y de producción en el sector, sino que están pensando también en alternativas para el país. Parto de este esfuerzo por dotar de recursos para la formación y la capacitación de los trabajadores de la construcción para que mejoren su productividad y en base a eso también puedan ver mejorados sus niveles salariales, pero también, digamos, rescato esta interacción
para enfrentar un problema que azota a toda la sociedad, como es la inseguridad ciudadana y que afecta particularmente al sector de construcción. Y recojo también como algo valioso que ustedes estén construyendo de manera conjunta una propuesta programática para garantizar el derecho a la vivienda para el conjunto de la población, y que esta va a ser una propuesta que se presentarán a los candidatos que intentarán ser gobierno en las próximas elecciones, y que esperemos recojan y valoren este esfuerzo de diálogo constructivo entre la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil. Señor Machaguay, usted efectivamente conoce varios sectores, no solo en la construcción, y ahí le quisiera consultar por qué es tan difícil que en otros sectores se pueda avanzar hacia estos niveles de diálogo y se puedan materializar, por ejemplo, en convenios colectivos sectoriales que ordenarían el marco normativo y las relaciones en los sectores económicos. ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son las dificultades y los desafíos que enfrentan otros sectores para avanzar en un proceso similar? Bien, sí, efectivamente, la negociación colectiva sectorial ha quedado restringida fundamentalmente o básicamente al sector de la construcción. Es cierto que todavía se conserva algo en el sector de estiba, de los puertos, pero es bastante más reducida a esta altura. Creo que un elemento, en principio, creo que hay elementos que son generales para todo. Creo que lo primero es la disposición a sentarse para conversar. Creo que hay un primer elemento ahí, cuesta. Producto de la evolución histórica de las relaciones laborales, de las medidas tomadas en los 90 que disminuye la capacidad para el propio diálogo, entonces se ha generado una barrera que justamente lo inverso, es la desconfianza. Creo que de ambos lados, en otros sectores hay desconfianza, pero repito, eso es en general. Hay sectores donde hay mejores condiciones para avanzar sobre esta base. Por ejemplo, es mucho más difícil, creo yo, y mucho más necesario, por lo tanto, hacerlo en un sector joven como el sector de la agroexportación de la costa, donde los sindicatos tienen menor experiencia por su relativa juventud, por ser un sector también relativamente nuevo en el sentido empresarial. Allí todavía hay bastantes cosas que ahondar porque existe una desconfianza, ¿no? Tuvimos la huelga en el 2020. En general, el conflicto no se está gestionando todavía de una manera tal que permita encontrar el interés común. Otra cosa es industria, porque en industria tenemos sindicatos con muy larga trayectoria, hay, creo, una interacción mucho más adecuada, cotidiana, entre los sindicatos y las empresas, pero también depende de los sectores dentro de la industria. No todos son iguales. Una cosa es el sector textil y otra cosa es el sector de alimentos y bebidas, por ejemplo. Entonces, yo diría que hay un primer gran paso, una gran barrera, que es la desconfianza. Habría que ver cómo logramos disminuir esa desconfianza. Y en ese sentido, yo creo que la interacción social y los diálogos de acercamiento, todavía no el diálogo con resultado, sino que el diálogo que permita esa interacción social es un elemento sumamente importante. Deberíamos hacer los esfuerzos, y creo que en ese sentido también Capeco y la Federación de Construcción Civil han tenido una muy buena iniciativa que Guido no mencionó, que se llama los diálogos de la construcción, los desayunos de la construcción. Los desayunos de la construcción, que es una iniciativa para reunirnos cada cierto tiempo, de manera frecuente, creo que ya están por los 20, Guido, me corrige si es así. Significa que en esos desayunos vienen invitados diferentes tipos de actores de la sociedad, políticos, congresistas, representantes de los gremios empresariales, representantes de los sindicatos, y es allí donde se han ido dando algunos niveles ya de interacción social, que son la base para luego sentarse a conversar. Entonces creo que el tema de la desconfianza es un gran elemento. Creo que el miedo a ser malinterpretados y pensar que el diálogo niega los intereses que cada uno tiene. Como muy bien ha dicho también Guido, hay la discrepancia. La discrepancia se va a mantener. La discrepancia no va a desaparecer, como en toda sociedad y en todos los sectores. Pero efectivamente tenemos que lograr encontrar las posibilidades de acercamiento. En el caso nuestro,
creo que ayudaría mucho las reuniones de índole informal, las reuniones que no pasen por cartas, por abogados, por citaciones, sino conversar sobre el sector, los problemas comunes que tenemos, y creo que el interés común también de que el sector crezca. Aún en sectores tan bastante, creo, más complicados para hacer el diálogo social como el textil, ¿no? Ahí hay una especie de acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, no escrito, supongo yo, pero que, por ejemplo, enfrentar el tema de las salvaguardas, ¿no es cierto?, para la industria nacional. Entonces, siempre hay la posibilidad del interés común. La desconfianza es el gran elemento que perturba la barrera, y creo que la solución es la interacción social informal, la interacción social para informarnos sobre el otro, para acercarnos al otro, y en la medida que eso se da, creo que se avanza. A esta altura, sectorialmente, tenemos la Federación de Construcción Civil con CAPECO, tenemos la Asociación para el Trabajo, de la cual yo también soy secretario técnico, que es más bien una entidad, una asociación civil sin fines de lucro, cuyos socios son la CGTP y la Sociedad Nacional de Industrias, y donde CAPECO también, entiendo yo, pronto va a ingresar también. Entonces, ahí tenemos ya un núcleo, Sociedad Nacional de Industrias, CAPECO, CGTP, Federación, para poder avanzar en los niveles de diálogo. Que eso nos lleve al nivel de la negociación colectiva sectorial ya es otro proceso. También hay que entender que ahí hay que avanzar. Y tenemos también el diálogo entre AGAP, que es el gremio de los empresarios de la agricultura, que es parte de CONFIEP además, y que está la FENTAGRO, que es afiliada a la CGTP, y ahí también hay una agenda, creo que a partir de los temas de interés común. El tema de la negociación colectiva sectorial ahí se ha abordado alguna vez para conversar, pero todavía no se ha logrado consensos para esto, ¿no? En suma, yo diría que el tema de la desconfianza, la necesidad de entender que no se ponen riesgos por conversar, el tema de la defensa de los intereses gremiales de cada uno, y la necesidad de abordar el conflicto de una manera tal que permita conducirla hacia la solución, no hacia acrecentar el conflicto. Acrecentar el conflicto no va a llevarnos más que a una escalada de divergencia, y como ha dicho Guido, se trata del respeto, se trata de reconocer el interés justo del otro, pero ese interés justo del otro supone un nivel de comprensión, de explicación, y ahí hay que reconocer que las empresas, a veces, los gremios, no comprenden tanto el funcionamiento interno de los sindicatos, como los sindicatos no entienden el funcionamiento interno de los gremios, y a veces colocamos a todos en el mismo saco, ¿no? Todos los empleadores son malos, todos los sindicalistas son comunistas. Entonces, ahí no va a funcionar. Creo que hay que abordar las cosas con objetividad. Los conflictos tienen bases objetivas. ¿Cuáles son esas bases objetivas? Y eso implica una lectura del problema que sea común también. Creo que la lectura común del problema que origina los conflictos es una pieza fundamental desde la racionalidad para poder encontrar la solución. Si partimos de lecturas diferentes, donde leemos la informalidad, por ejemplo, cada uno desde su lado, ¿no es cierto? Posiblemente del lado empresarial van a poner el acento en la disminución de las barreras burocráticas, ¿no? Y del lado más bien de los trabajadores va a aparecer el tema de la defensa de los derechos irrestrictos en ese sector. Pero no lo hemos conversado. ¿Cuál es la informalidad? ¿Cuál es el origen? ¿Es lo mismo el autoempleo que el asalariado de la microempresa? Esas son las cosas que hay que hacer. Creo que un segundo elemento, además de la interacción social, debe ser la lectura común del problema. CAPECO y la Federación tienen una lectura sobre la situación del Perú y eso permite arribar a propuestas comunes. Si cada uno hace su análisis, si cada uno tiene su asesor, si cada uno lo ve solo a partir de su propio interés, es muy difícil ya que las propuestas puedan encontrarse. Las propuestas hay que elaborarlas de manera conjunta. Creo que ese es el segundo elemento que valdría la pena impulsar. Entonces, resumo, el tema de la interacción social hay que conocernos más, hay que conocer más de nuestra propio funcionamiento orgánico, entender qué son las instituciones, ¿no? Y lo otro creo que es el tema de una lectura común del problema. Si no hay lectura común del problema, las soluciones van a ser divergentes y se van a enfrentar
cada uno va a defender lo suyo y ahí no vamos a avanzar, ¿no? Muy interesante lo que han comentado ambos. Yo quiero rescatar que un proceso de diálogo exitoso, como es el de CAPECO y la Federación de Construcción Civil, se basa en la construcción de confianza y el reconocimiento de la legitimidad y la validez de los puntos de vista de ambos sectores, y este esfuerzo que queremos que sea conocido y valorado a nivel de nuestra sociedad, de reconocer la validez de los puntos de vista y las expectativas e intereses de ambos sectores, y esta urgencia por encontrar elementos en común sobre los cuales construir un proyecto no solo sectorial, sino de país, que esperemos siga manteniendo este camino de éxito que ha permitido que ambas partes del sector de la construcción civil puedan tener relaciones, digamos, no quiero decir armoniosas, porque siempre hay problemas por resolver, pero que son viables, que son, digamos, eficientes en reducir el conflicto y que deberían extenderse a otros sectores del país, digamos, sobre la base de esta lógica de conocerse, de reducir las suspicacias, los prejuicios y entender que si no planteamos soluciones conjuntas, este país no va a ser viable, porque finalmente ese es el mensaje que nos están proponiendo CAPECO y la Federación de Construcción Civil, y que hace que nosotros le dediquemos un programa a destacar, digamos, este esfuerzo que esperamos se extienda a otros sectores. Señor Valdivia, una última reflexión en la idea de que este programa modestamente pueda influir en la percepción y en la conducta de otros actores privados, públicos y sociales, y que puedan, digamos, promover espacios de diálogo y de concertación como este. Bueno, la apuesta por el diálogo y por el acuerdo, por el pacto, como un instrumento de solución de la múltiple crisis que está viviendo nuestro país. Siempre me pareció un poco equívoca esta referencia a dialogar no es pactar, decía Ramiro Prialé, ¿no? Y me parecía justamente lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿no? Si uno dialoga para no pactar, en realidad pues es un ejercicio diletante, ¿no? Pero un líder aprista, justamente en uno de estos desayunos que menciona Samuel, me corrigió y me dijo, es que esa frase tenía una segunda parte. Dialogar no es conversar no es pactar, y pactar no es claudicar. Cuando uno siente que al reconocer que otro tiene razón y debemos atenderla, entonces evidentemente el diálogo la posición de diálogo se mejora sensiblemente. Es, creo, una reflexión que nos debe llevar a este país nuestro, que efectivamente ha pasado de ser de desconcertadas gentes, como decía Nicolás de Piérola, a desconfiadas gentes. Tenemos que restituir la confianza, confiar para dialogar y confiar en que el diálogo puede ayudar a entendernos y a beneficiarnos mutuamente como sociedad. Estamos obsesionados en realidad con transmitir esta experiencia a todo aquel que quiere escucharla, y no hay auditorio prohibido para que estas ideas puedan y deban ser difundidas. Es nuestro compromiso y estoy seguro que también es el de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Muchas gracias, señor Valía. Señor Machaguay, ¿hay margen para ser optimistas en nuestro país y creer que, digamos, en el corto o mediano plazo podamos tener experiencias similares a la de CAPECO y la Federación? ¿Cómo lo ves? Yo soy totalmente optimista, lo cual no quiere decir que piense que va a ocurrir pronto. Creo que este es un proceso que hay que avanzar, como dice Juan José Gorriti, otro líder destacado del sindicalismo, sin prisa, pero sin pausa. Creo que de eso se trata. Y en ese sentido, programas como este que permiten mostrar esta experiencia, reflexionar sobre esta experiencia, son sumamente importantes, ¿no?
He visto varios artículos en prensa de diferente tipo, de diferente posición política también, ¿no? De Jaime Altaos, el programa en que ahora estamos, tan importante también. Creo que es así. Cuando hay la sorpresa, ¿qué es lo que he sentido? Cuando hemos puesto sobre la mesa el tema de la experiencia de Capeco y de la federación, hemos sentido que ha habido una sorpresa. O sea, la gente ha preguntado, ¿y esto qué es? ¿Cómo puede ser? Y creo que eso es bueno. Creo que poner en los medios, en las redes, este mensaje de se puede hacer, creo que es un mensaje ya optimista, ¿no? Entiendo que muchas veces ponemos por delante más bien lo que no se puede hacer, pero creo que el reconocimiento de este gran esfuerzo que ha hecho la federación y que van a sostener, yo puedo afirmar que la federación está totalmente comprometida con trabajar con Capeco para avanzar en que el diálogo no solo se quede en el sector, porque un diálogo también aislado, un diálogo que solo es en un sector, un diálogo que solo tiene que ver con los intereses sectoriales, no puede existir. Una isla de diálogo en medio de un país que no dialoga siempre se va a ver amenazada, siempre va a ser de todas maneras coactada en las posibilidades que tenga, ¿no? El crecimiento del sector de industria de construcción en este caso no depende solo de lo que Capeco y la federación puedan hacer, depende de las políticas públicas, dependen de la globalización, dependen de otros temas. Entonces, creo que en ese sentido, Capeco y la federación, con mucho tino, han visto la importancia también de mostrar su experiencia y eso creo que es parte del optimismo. Creo, sin embargo, que es un proceso que tiene su lógica, creo que estamos aprendiendo a gestionarlo, creo que tenemos en la experiencia de Capeco y de la Federación de Construcción Civil un conjunto de enseñanzas que nos llevan a métodos, que nos llevan a técnicas para poder avanzar. Y creo que eso en algún momento tenemos también que mostrarlo a otros sectores, ¿no? En ese sentido, quiero terminar también aludiendo a una frase que puede parecer de los apristas, porque tiene que ver con la fraternidad, ¿no? Creo que ya lo mencioné en algún desayuno, en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Efectivamente, el tema de la igualdad y la libertad ha sido llevado, avanzado en el campo legal, de las políticas, como mucha más fuerza, pero nos hemos olvidado de la fraternidad. La fraternidad no ha merecido tanta atención y yo creo que la fraternidad es a la vez un síntoma del buen camino del diálogo y creo que es también al mismo tiempo un punto de inflexión. Cuando yo miro a Capeco y miro a la federación dialogando, haciendo cosas, iniciativas en conjunto, entonces lo que yo veo es que hay fraternidad. La fraternidad otra vez no niega la diferencia. En nuestras familias, para usar un modelo simple, la fraternidad es el elemento que une a la familia, pero eso no quiere decir que en las familias no haya discrepancias, pero es la fraternidad, este elemento que creo que trasciende de una manera mucho más fuerte el tema del respeto que hablaba Guido por el tema de la opinión y el derecho del otro. Cuando hay fraternidad ya, y creo que en el caso de Capeco y la federación ya existe esa fraternidad, estamos un paso más adelante. Y creo que lo que podemos lograr con espacios como este, que muestran esa experiencia, es mostrar que finalmente no se trata solo de crear, de satisfacer los intereses justos que cada uno tiene. Creo que ahí hay otro elemento también que a mí me genera bastante esperanza, ¿no? Pero creo que esa esperanza me lleva a pensar que sí es posible, no solamente para el sector laboral, sino para el país en su conjunto, poder en algún momento aspirar a que así sea, que creo que es el único camino seguro para el desarrollo. Termino diciendo, sin embargo, que la esperanza normalmente puede ser un buen desayuno, pero puede terminar siendo una muy mala cena. Eso quiere decir que la esperanza no basta. Hay que trabajar por la esperanza, y creo que en ese sentido la Federación y Capeco están trabajando por esa esperanza, ¿no? No es una esperanza donde uno se sienta y espera que ocurra lo mejor, sino que es una esperanza que se construye. Y creo, y ahí termino, que soy muy orgulloso de lo que mis compañeros de la Federación han hecho, porque yo soy un sindicalista, pero también soy muy respetuoso de la capacidad que han mostrado los líderes del Capeco
para apostarle a este proceso, y estoy seguro que va a continuar, y estoy seguro que es una semilla que está, creo, ya apareciendo sobre la tierra, emergiendo. Creo que ahora somos más conocidos que antes. Creo que los programas de la medios masivos, ¿no es cierto?, tanto redes como medios más tradicionales, se comprende mejor ahora el tema de las bandas mafiosas que están asolando el sector de construcción, y yo creo que eso es un avance positivo. Entonces, creo que sí, soy bastante esperanzado de que esto vaya a avanzar. Espero que ocurra en todos los sectores lo mismo. Ahí tenemos que trabajar mucho, Quique, quienes estamos ahí acompañando, pero creo que los actores son, y eso sí es importante, los actores de esta construcción son los empresarios y los trabajadores. Ellos son finalmente los actores que efectivamente en algún momento van a, creo yo, convocar, van a ayudar a que ese tercer otro actor, que es el Estado, pueda sumarse de manera adecuada a estos procesos, porque lamentablemente en el Estado todavía estamos lejos, ¿no? El Acuerdo Nacional no funciona, el Consejo Nacional de Trabajo no funciona, pero eso, creo yo, es realmente un reflejo todavía de la manera como ejercemos la gobernanza en el Perú, ¿no? Bueno, eso es. Muchas gracias por darme este tiempo para opinar. Gracias. Muchas gracias, señor Mashaguay, y yo quiero terminar esta entrevista agradeciéndoles a ambos estos comentarios, estas apreciaciones que valoramos mucho y que desde Mesa Política pretendemos que sean replicados en otros sectores, y para que en el país podamos formar, a pesar de nuestra diversidad y a pesar de las diferencias que caracterizan a una sociedad heterogénea como nosotras, podamos construir una comunidad nacional de iguales, de actores que cumplen un rol dentro de la economía, de la sociedad, y podamos lograr en el mediano plazo ser un país viable, digamos, pacífico, donde la convivencia, digamos, no esté reñida con situaciones de violencia, y que todos podamos valorar esfuerzos como el ECAPECO y la Federación, que lo que buscan es construir un país para todos y para todas. Agradeciéndoles nuevamente su participación en Mesa Política, nosotros invitamos a nuestros seguidores a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, y será con nosotros hasta otra oportunidad.